el tema de potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Podríamos decir en general que es la cantidad de trabajo realizado en la unidad de tiempo. Se puede calcular mediante la siguiente ecuación de acuerdo a esa definición. Potencia es trabajo entre intervalo de tiempo. Vamos a llamarle al trabajo W como lo hemos hecho antes y al tiempo delta T. El trabajo se va a medir en joules, arriba unidades de trabajo, segundos abajo unidades de tiempo. Joules sobre segundos se conoce como vatios o watts. La potencia en realidad es una cantidad física que se utiliza con mucha frecuencia en diversas áreas de la ingeniería. Entre ellas la mecánica, la electricidad, la termodinámica, etc. Por ejemplo, cuando hablamos de la mecánica, nos interesa conocer la rapidez con la que se realiza el trabajo mecánico, como mover objetos, desplazar cargas, etc. En electricidad, la potencia se utiliza para describir la cantidad de energía eléctrica que se utiliza o se produce en un circuito eléctrico en la unidad de tiempo. Significa entonces que todo lo que hemos hecho anteriormente en el tema de trabajo realizado por una fuerza constante y trabajo realizado por una fuerza variable, solo necesitaríamos conocer el tiempo que se utilizó para hacer ese trabajo y calcularíamos la potencia. O sea que todos los casos que resolvimos antes podrían volver a aparecer. Y al final, con el trabajo resultante, solo lo vamos a dividir entre el tiempo utilizado para realizar. Por ejemplo, vamos a suponer que un caso de aquellos, al final el trabajo total o el trabajo neto realizado por la fuerza o por el sistema o sobre el sistema, ya sean fuerzas variables o constantes, era de 448 joules. Entonces ya tenemos una respuesta de algún caso. Si suponemos que ese trabajo se realiza en un intervalo de tiempo de 20 segundos, la potencia desarrollada sobre el sistema se calcularía así. Potencia, trabajo entre intervalo de tiempo. El trabajo es de 48 joules y el tiempo 20 segundos. Eso daría 2.4 joules sobre segundos, que equivale a watts o vatios. Así que es sumamente sencillo. Significa que si yo conozco la potencia y el intervalo de tiempo que estoy analizando, también puedo calcular el trabajo despejando de esta forma. No vamos a hacer ese tipo de ejercicios, pero se pueden plantear porque sería un simple despeje de esta ecuación tan sencilla. También vamos a decir que si la potencia es trabajo entre intervalo de tiempo y arriba W, que es el trabajo, se calculaba como fuerza por desplazamiento, si suponemos que la fuerza y el desplazamiento son paralelos, el desplazamiento sería delta X y la fuerza sería en X. Solo para deducir la ecuación sería entonces la fuerza por delta X entre delta T. Y delta X entre delta T le llamábamos antes velocidad. Velocidad promedio, por supuesto, pero entre más pequeño es ese intervalo de tiempo y el desplazamiento, más se acerca a la velocidad instantánea. Por lo tanto, vamos a decir que la potencia también se puede calcular, además de W entre delta T, como la fuerza por la velocidad. Si queremos la potencia total, sería la fuerza neta. Si queremos la potencia desarrollada por cada fuerza, pues sería la fuerza individual multiplicado por la velocidad. Veamos un caso. Vamos a suponer que hay un elevador de 2 toneladas, 2000 kilogramos, que va a mover pasajeros cuya masa total entre el grupo es de 400 kilogramos. Entonces, si suponemos que ese elevador va a subir a un grupo de pasajeros de 400 kilos y hemos calculado que la fuerza de fricción es constante mientras el elevador se mueve y tiene un valor de 5000 newton,
queremos saber cuánta potencia debe desarrollar el motor que va a subir al elevador. Queremos que lo haga con una rapidez de 3 metros sobre segundo. Ese es el problemita. Así que ahí está el elevador y un motor que lo va a subir con una rapidez constante de 3 metros sobre segundo. Entonces, al hacer un diagrama de cuerpo libre, vamos a recordar que el objeto, el elevador, va hacia arriba. Las fuerzas serían las siguientes. Una tensión que va hacia arriba, que sería el equivalente a la fuerza que el motor debe desarrollar para transmitírsela al sistema y que pueda mover ese elevador junto con sus pasajeros. La fuerza de rozamiento iría hacia abajo porque el elevador se va moviendo hacia arriba y el peso de todo el sistema también va hacia abajo. Entonces, al hacer sumatorias de fuerzas en el diagrama que está ahí a la derecha, nuevamente, las que van hacia arriba serían la tensión y las que van hacia abajo serían la fuerza de fricción y el peso. Entonces sería tensión menos fuerza de fricción menos masa por gravedad igual a masa por aceleración. Pero como el elevador va a ascender con velocidad constante de 3 metros por segundo, si la aceleración es constante, entonces la aceleración es 0. Y por lo tanto el término de la derecha se va a hacer 0. La tensión entonces, paso a sumar la fricción y el peso, y serían los 5000 newton de la fuerza de fricción, más la masa que son los 2000 kilos del ascensor, más los 400 kilos de los pasajeros, eso multiplicado por 9.8. Eso daría 28.520 newton. Esa es la fuerza que debe aparecer como tensión para subir el elevador. Es la potencia que debe transmitir el motor al sistema. Entonces, la potencia sería, según una formulita que acabamos de revisar, fuerza por velocidad. La fuerza es 28.520 newton y la velocidad a la que se va a mover constante es de 3 metros sobre segundo. Eso daría 85.560, serían newton por metro sobre segundos. Newton por metro son joules y joules entre segundos serían watts o vatios. Si dividimos entre 1000 esa cantidad, tendríamos kilovatios o kilowatts. Ahora vamos a suponer que en el ejercicio anterior el elevador está diseñado para ascender con una aceleración de 0.5 metros sobre segundo cuadrado. Ya la velocidad no es constante. Entonces, ahí está el diagrama de cuerpo libre, solo que ahora la velocidad ya no es constante. El elevador va a ascender con una aceleración de 0.5 metros sobre segundo cuadrado hacia arriba. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, al hacer sumatorias de fuerzas en Y, hacia arriba la tensión y hacia abajo la fuerza de fricción y el peso se restarían. Y eso igual a masa por aceleración. Ya no sería 0 el miembro derecho de la ecuación. Despejando la tensión, pasaría a sumar la fuerza de fricción, el peso, junto con la masa por la aceleración. Sacando factor común, la fuerza de fricción más la masa, factor de la gravedad más la aceleración. Sustituyendo 5000 newton a fricción, la masa 2400 kilos y la gravedad más la aceleración sería 9.8 más 0.5. Todo eso daría 29.720 newton como fuerza que debe ser transmitida al cable para poder mover este elevador. Entonces la fuerza que debe desarrollar el motor sería 29.720 newton. Por lo tanto, la potencia sería fuerza por velocidad. 29.720 newton por velocidad. Es decir, 29.720 B. B quedaría como incógnita porque dependerá la velocidad. Así será la potencia que debe desarrollar el motor. 29.720 B en watts y en kilowatts sería 29.72, solo habría que sustituir la velocidad. Por ejemplo, si la velocidad a la que queremos que suba es de 1 metro por segundo, en ese instante por lo menos,
la potencia sería 29.72 por 1, sería 29.72 kilowatts. Si la velocidad con la que va subiendo en un momento determinado es de 2 metros por segundo, sería 29.72 por 2, son 59.44 kilowatts. Y si la velocidad es de 3 metros por segundo en un instante cualquiera, 29.72 por B sería, o por 3 sería 89.16 watts. Y esa sería la forma de calcular la potencia. No olvide que le podemos plantear cualquier situación que resolvimos allá en el tema de trabajo y solo agregarle acá el tiempo, o podría ser calcular la fuerza neta y multiplicar por la velocidad.